Ok, bueno, bienvenidos. Esta es mi quinta conversación ya, y entonces me complace hablar con el primer invitado a quien no conocía previamente, y entonces le doy la bienvenida a David. ¿Cómo te encuentras, David? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme y qué buena idea que hagas esto. Ah, bueno, encantado. Bueno, muy bien, David. Entonces, un tema que está muy en boga en este momento es Bitcoin. Y me parece un buen momento hablar contigo. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, este, cómo fue que tú diste con Bitcoin. Yo te conozco por medio de Discord, que es una aplicación donde hay como cuartos de chat y eso. Este, y entonces sí, o sea, ¿por qué no nos cuentas cómo diste con Bitcoin y con el mundo de las criptomonedas? Sí, pues yo estaba estudiando un doctorado. Bueno, yo estudié electrónica, soy de background técnico. eh, y en 2012 me fui a estudiar bueno, soy de la Ciudad de México. En 2012 me fui a estudiar un doctorado a Montreal, a la Universidad de McGill, un doctorado en robótica. Y ahí, creo que a principios de 2013, un compañero de laboratorio mencionó Bitcoin por ahí. Le hubiera hecho caso en ese momento de ir a Mm, revisarlo más. En ese momento fue una plática muy o sea, como, mira, esta tecnología que está, ¿no? Que está interesante. Y, o sea, me pareció interesante, pero hasta ahí lo dejé. Y más adelante en el año, creo que coincidió con que empecé a ver un noticiero, que me empecé a meter al ver como noticias de economía del mundo, de finanzas, y creo que fue también en un noticiero no sé, ¿lo conoces? Max Kaiser, de RT. Está muy loquillo el Ah, Max sí, sí, Kaiser. sí. Es Él es estadounidense, ¿no? Sí, simpático. sí sé quién es. Sí, ese fue broker en los 80s, creo, y pues, ha de haber hecho buen dinero. Y entonces tiene un noticiero. Bueno, estuve en la BBC un rato con su esposa, Stacey Herbert, y luego Ujú. tiene un noticiero en RT, habla de cosas de finanzas. Me pareció interesante. Durante una temporada ya no lo sigo como ese noticiero, pero hablaba de los banksters, como de básicamente las grandes estafas que están ocurriendo todo el tiempo en el mundo, de cómo un fondo de inversión puso de rodillas a Argentina, ¿no? Y Ya. todo ese tipo como de, pues seguir ese tipo de nota, ¿no? Y él agarró Bitcoin, empezó a hablar de Bitcoin bastante temprano, Max Kaiser. Algún día lo vi cuando ya estaba enterándome de más de economía y metiéndome a leer más de esos temas. Y también lo volvió a mencionar mi amigo de laboratorio. Y entonces ya fue como, pues ahora ¿no? Tengo que ir a verlo más. Y de ahí fue como un poco al mismo tiempo que me empecé a interesar mucho más por la economía, y leer cosas de economía. Y pues, tanto de economía, poco me fue jalando hacia economía austríaca, y empecé a seguir también mucho a los gold bugs, y como Ya, esta idea de los Gold Bugs? los gold bugs, como bichos, insectos del oro, son Ah, como sí, sí, claro. Ya. los que están, eh, su foco en todo. Vaya, suelen ser economistas austríacos, o bueno, como de espíritu austríaco, ¿no? De Ujú. dinero duro, en no intervención, que también siento que está muy afín a ideas de Taleb, por ejemplo, la economía austríaca, por lo menos en comparación de la economía mainstream, ¿no? De las teorías económicas mainstream, que son Sí, absolutamente fragilistas. sí, una pregunta. De hecho, o sea, una cosa que yo he descubierto es que he empezado a leer autores austríacos Mm, y definitivamente la primera idea que veo que ellos tienen es la noción de que a la hora de uno analizar una política pública, uno debe ver la economía como un sistema complejo y claro. en ese sentido priorizar sobre todas las cosas, no intervenir y en caso de intervenir,
pensar siempre en las consecuencias a largo plazo. Porque, para serte sincero, mi primer contacto con los libertarios fue, por ejemplo, viendo Penn Jillette y Teller. No sé si los conoces, son un par de magos. ¿A poco? Sí, 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 sí. O sea, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los libertarios que yo conocía de antes son libertarios a favor de las corporaciones, ¿no? O sea, en el sentido de Sí. que si a la gente le Bueno, el gusta comer... partido republicano, ¿no? Digamos. Sí, o sea, por ejemplo, cuando se creó el Instituto Cato lo creó entre ellos uno de los Koch brothers, que tú sabes que los Koch brothers son de los que más financian el Partido Republicano. Entonces, claro, yo lo que he entendido desde que he leído algunas cosas, de hecho, yo creo que una gran introducción a cómo piensa un libertario es de hecho leerse el Tao Te Ching, que es este libro oriental que habla de filosofía y que dice que para uno lograr cosas tienes que pensar siempre hacer las cosas de forma indirecta, ¿no? Como por ejemplo, un gran maestro es aquel que no dice una sola palabra, ¿no? Y en el sentido de que si tú quieres que alguien haga algo, no se lo digas, tú hazlo y quizás la persona te va a imitar. Como intervenciones tangenciales. Sí, Tema. y sobre todo entender que uno no vino al mundo a interferir con el mundo o a diseñar el mundo, ¿no? Como dicen en inglés, uno no viene al mundo a engineering, ¿no? Uno no viene aquí a diseñar el mundo, sino que uno tiene que dejar que las cosas sigan su curso natural. Por ahí va la idea. Entonces, bueno, me gustó eso que dijiste. Entonces, digamos, dentro de los autores libertarios, o sea, si tú dijeras cuál es un buen libro como para entender de qué van los libertarios, ¿tú qué dirías? No, no tengo ni idea. A ver, voy a empezar por declararme y confesarme un pésimo Sí. lector. Creo que lo que me salvó en mi vida pero por otro lado me gusta muchísimo exponerme a ideas, ¿no? Como casi no hay tema que de pronto no puedo agarrar e interesarme. También, a esa etapa, voy a conectarlo con mi historia en donde iba, esa etapa del doctorado en donde estaba medio agobiado con, Sí. con el doctorado en sí. Por otro lado, fue súper productiva, según yo, para mi vida. O sea, bueno, fue como una etapa de crecimiento, según yo, como, ¿no? de expandir ideas muy importante para mí. Aunque en ese momento yo me lo reprochaba, o sea, para mí estaba procrastinando y estaba echando a la basura mi doctorado, porque en vez de Claro. ponerme a leer artículos y a programar y qué sé yo, estaba leyendo, bueno, sí, leyendo noticias, leyendo ¿no? de economía, de lo que está pasando, de Bitcoin, y no dedicándome al doctorado. Pero para mí, encontrar YouTube, bueno, tener YouTube en ese momento fue como, pues es una herramienta, quiero pensar que tal vez hay gente como yo, que no soy el único mal lector, pero que tengo medios por los que sí, por ejemplo, el audiolibro me ha funcionado muy bien. Claro. Pero nada me funciona como, por ejemplo, yo empecé a consumir a Taleb viendo absolutamente todas sus charlas y entrevistas en YouTube, años antes de agarrar uno. Y siento que ya, o sea, yo ya estaba hablando de antifragilidad y skin in the game y no había leído una palabra de Taleb y después, ya, un día, bueno, los fui leyendo un poco a poco. Sí. Oye, pero lo que pasa con él es que yo siento que él tampoco es el mejor orador. O Y sea, tampoco es el mejor orador, no, no, es porque mejor, el libro es mejor. porque yo sus libros me los he devorado. O sea, yo creo que todos sus libros los he leído como 2 veces. Ujú. Pero sí, no, tal cual. No, o sea, a ver, el tema de leer libros a mí me da más o menos igual, ¿no? O sea, yo creo que al final lo importante es entender la perspectiva, ¿no? O sea, y si una buena perspectiva te la da una charla, pues también está bien la charla. Ujú. Por Pero bueno, ejemplo, me agarré de Alan Watts. Voy a hacer una tangente horrible. ¿quién Me es? agarré de Alan. Es un. He leído su biografía de Wikipedia y pues, lo pone un poco como uno de los grandes popularizadores del budismo en Occidente. Fue catedrático de filosofía oriental de la Universidad de no sé qué en Estados Unidos. Tiene varios libros, pero tuvo un programa de radio. Entonces,
hay muchísimo contenido que para mí es una joya que lo haya, porque yo no hubiera, o sea, probablemente nunca me hubiera acercado al budismo de otra manera. Entonces, por ejemplo, si tú a mí me preguntas de cuáles son los preceptos del budismo, realmente ni me interesa, o sea, como el budismo, pero porque Alan Watts en sus pláticas, sobre todo si las ves desorganizadas, acabo de bajar el compendio, que están organizadas y catalogadas, pero si las ves en YouTube con lo que vas encontrando, pues es como, más bien como si estuvieras oyendo un maestro budista eh, predicando, ¿no? Que no te va a decir, obviamente lo último que te va a decir es, el budismo plantea estos 4 preceptos principales, y él, de eso no me he enterado, pero siento que tengo un feeling, tal vez mi feeling, que yo me hice a través de del feeling que él tenía, no sé si sea el correcto, no sé si sea el históricamente y académicamente más reconocido, pero es un orador espectacular. Deberías escucharlo algún día, es un orador Claro, increíble también, como muy agradable, de casi para ponértelo y descansar y relajarte y estar oyendo, está muy padre. Pero sí, fue como una exposición a muchas ideas gracias a YouTube y además de muchos temas. También tuve un rato de hacer psiconáutica, o sea, estuve jugando con psicodélicos, eso también ayudó ah, y eso también lo siento como un punto que ayudó a abrirme en muchos sentidos de muchas rigideces que yo mismo. O sea, yo vengo de una familia muy de izquierda liberal, mi papá es investigador, fue investigador en la universidad, también académico. O sea, mi caminito estaba clarísimo en esa línea. Y también ahora me veo a mí mismo como, o sea, como yo tenía eh, muchos clichés, ¿no? Por ejemplo, del ateo materialista de hueso colorado, que cualquier idea, justo así, totalmente antitalebiano, ¿no? En muchos sentidos, más tendiendo a lo socialista. Eh, y como pues sí, el mundo una cajita, que la ciencia va a resolver el mundo y el progreso y el qué sé yo, ¿no? Entonces también eso fue interesante, claro. ese tipo de experiencia. Entonces, bueno, en todo eso bueno, pues ya me empecé a meter muchísimo más a leer cosas de Bitcoin, de economía y demás. Bitcoin también, sobre todo en esas épocas, ahorita ya la comunidad es muy grande, muy diversa, pero en 2013 Bitcoin eran puros anarquistas o libertarios con una ideología muy cargada, ¿no? Como cypherpunks paranoicos en serio, ¿no? Que ahorita estamos viendo que tenían razón justamente Sí, de por qué era necesario todo esto. Y Bitcoin es una tecnología absolutamente política en ese sentido, ¿no? Hasta en el primer bloque de la blockchain de Bitcoin, que es, vaya, eh, se llama el bloque génesis de la blockchain, es como donde arranca la cadena de todas las transacciones. ujú, Ese se tiene que poner arbitrariamente, ¿no? Es como a partir de ahí bootstrapeas el resto de la blockchain, todo tiene que apuntar de regreso hacia allá. Entonces ahí, para poner como un sello de tiempo, agarró una nota de las noticias y con eso estás diciendo, Bitcoin para esta fecha ya existía, ¿no? ujú. Porque si tienes el periódico de esa fecha, y lo que decidió poner Satoshi Nakamoto en ese primer bloque es, ¿cómo se llamaba? Ay, el chancellor de una nota del Times del Reino Unido que decía, The Chancellor on the brink of a second bailout for the banks, o algo así. El canciller del Banco de Inglaterra a punto de dar un segundo rescate a los bancos. Y en el artículo, en el white paper menciona estos, o sea, vaya, es 2008, 2009, ¿no? En medio de Ujú, una crisis financiera. Entonces, es una tecnología que claramente tiene ¿no? Un propósito muy definido en términos ideológicos y políticos. claro. Eh, el resto de cripto y de blockchain ya no necesariamente, y lo ha perdido mucho. Siento que Bitcoin todavía conserva mucho ese espíritu, está bien. Pero de hecho, había habido justo en los cypherpunks, que también son muy libertarios y muy, ¿no? Como Sí, con estas ideas de soberanía individual, venían desde los 90, me parece, o sea, había habido varios
intentos y previos a Bitcoins de hacer monedas digitales con mayor o menor éxito, justo no habían logrado descentralizar todo, ¿no? El registro central. Pero ya prácticamente todas las partes del algoritmo que fue Bitcoin estaban en alguna implementación anterior hecha por alguno de los cypherpunks ellos Sí. estaban realmente buscando un efectivo, como hacer digital cash, ¿no? Efectivo digital, y Sí, que estuviera lejos, fuera el control de un banco central o de cualquier institución. claro. Entonces, vamos por partes. Entonces, digamos, tú por allá por 2013 eh, decidiste dejar el doctorado y decidiste meterte de lleno como Todavía estuve, inversor de Bitcoin. todavía estuve en el doctorado 2 años más, sufriendo Ok, mi procrastinación. sí. Pero bueno, pues sí, sí empecé, digo, pues compré un poco, no me veía como inversor todavía, sino, bueno, pues, o sea, digo, me metí, ¿no? Dije, o sea, sí, me voló la cabeza absolutamente y un poco desde ese momento cambió mi parámetro, así como, es que esto, esto es lo que va a ser, ¿no? Y punto, ¿no? Es como, y es incluso mejor tener bitcoins que tener dólares, ¿no? O sea, como me duele no estar expuesto a Bitcoin. Ujú. eh, y sí, todo, Este, cuando he tenido sobrantes casi, sí, pues digo, sí era. Pero claro, estuve todavía 2 años más en el doctorado. claro. De hecho, te quería decir una cosa. No sé si tú conoces a Aaron Swartz. Ujú. Aaron Swartz murió hace casi, o sea, hace eh, 8 años y un día fue la muerte el suicidio de Aaron Swartz. No sé si lo conocías mucho, pero yo me enteré de él hace un par de años de quién era y sí, en estos días me acordé de él pues porque su mamá lo tuiteó. Y entonces se me ocurrió Sí, quizás que hacer que este episodio fuera en honor a él. Este, un él tributo. es él es un ejemplo de cyberpunk o a quien, ok. Pero No mira, sé si, sí, sí, no sé si filosóficamente él se considerara, pero en lo que hacía construyendo códigos sí tiene mucho ese. claro. Bueno, entonces mira, para que no nos desviemos demasiado, entonces, en 2009 apareció ese white paper que escribió Satoshi y no se sabe quién es Satoshi, Ujú, ¿cierto? ujú, ujú, Eh, y entonces él propuso la creación de un medio de intercambio ujú. y el núcleo de esta tecnología, que creo que es lo que a la gente le gustaría entender un poco más, es básicamente la validación descentralizada de las transacciones. Eh, Sí, entonces, bueno, me sí, puedes de eso, corregir. toda la red. Vamos, si quieres, le doy de lleno tantito al tema, Exactamente, como a para dar un eso. panorama más o menos, tratar de plantear. Mm, A ver, la idea es algún sistema tradicional, por cualquier sistema de cómputo tradicional, por ejemplo, el que tendría un banco, hay una base de datos central en unos servidores, en un data center en algún lado. Hay guardias con armas afuera de esos data centers, ¿no? Cuidando la integridad de esa base de datos. Y hay una institución que guarda todas las llaves, digamos, para acceder y manipular esta base de datos. Y depositamos la confianza por ejemplo, en tu banco y en mi banco para, de hecho, poder transaccionar tú y yo, ¿no? ujú, sí, Eh, vaya, para que ellos no manipulen arbitrariamente el sistema, por un lado, pero también yo confío en ti. Si me mandas un pago, en realidad no porque yo confío en ti, sino porque confío en el banco, ¿no? Confío que el banco te va a quitar de tu cuenta para ponerlo en la mía. Y eso nos permite a ti y a mí, aunque no nos conozcamos, eh, entrar en un convenio y transferir valor, que de otra manera te quedas solo con trueque, ¿no? O bueno, o con poder pagar en efectivo. Entonces, los bancos ofrecen, y los sistemas centralizados en general, ¿no? Pueden ofrecer este servicio de ser el tercero en confianza, ¿no?
Es un tercero que establece un vínculo de confianza entre tú y yo, aunque incluso no confiemos el uno en el otro, ¿no? O sea, tú no confías en mí para que yo te mande dinero, confiamos los dos en un banco, ¿no? Entonces, la idea de Bitcoin y de esta tecnología detrás de Bitcoin, que se llama la blockchain, es cómo guardas un registro similar o equivalente, el registro de transacciones, pero sin que haya un dueño que tenga las llaves y que un día un banco puede decidir apagar el servidor, puede decidir estas cuentas dejan de participar, esta transacción la he hecho para atrás. El que tiene, el administrador de la base de datos tiene todo el poder y el control de decidir cada una de esas cosas o bajar el servicio y quedarse con el dinero, lo que quiera, ¿no? Entonces, la idea de esta tecnología era justo poder mantener entre muchas computadoras independientes, que pueden tener sus propios incentivos independientes, entre todas mantener la integridad del registro, que es un registro de posesión de quien tiene qué dentro de esta moneda en particular, que es Bitcoin. En realidad lo que esto crea es, al final de cuentas, es escasez digital. O sea, que puedas tener un activo digital que sea escaso. En cualquier otro tipo de medio digital, cualquier cosa es siempre duplicable, ¿no? O sea, tú no aceptarías que yo te pague algo con una foto o con un audio, porque yo me puedo voltear, sacar 80,000 copias y mandar 1,000 copias, como pretendiendo que sean un mismo pago, ¿no? Entonces, solo podemos lograr escasez en el mundo digital a través de un tercero en confianza, justamente. Es lo que nos permiten los bancos, ¿no? Generar esta escasez digital, o sea, porque también ya podemos pagar digitalmente. El banco es el que se encarga de que el dinero sea escaso, o sea, que cuadren las cuentas al final del mes y si salió de acá, deje de estar aquí y ahora esté acá, ¿no? Que deje de estar en un lado y esté en otro. Pero, o como los CDs de Microsoft que tenían su llave digital, era la manera de hacerlo escaso, que no porque podías copiar el contenido del CD, pero la llave sí se la podías dar a tus amigos, pero como el software se validaba en un servidor central, a través del servidor central están garantizando que cada disco sí se vuelve escaso, ¿no? El uso que se le pueda dar. El chiste de Bitcoin es crear escasez digital sin depender de una autoridad. No hay una autoridad en la que tengas que delegar la confianza, ¿no? No delegas poder en una autoridad para que se establezca este consenso sobre la escasez de un bien. Entonces es un protocolo de red, un software, una plataforma de red, en donde cualquiera puede descargar el software, el cliente, cualquiera puede ver el código, es open source, si tienes habilidades de desarrollador, puedes verificar que hace lo que dice hacer y poner su computadora a trabajar para que participe en generar el consenso de la red. O sea, en que la red alcance consenso y que nadie pueda hacer trampa, ¿no? Parte de ello es que las transacciones y el sistema de cuentas en Bitcoin, todo está construido de una manera que se puede garantizar la integridad criptográficamente. Es decir, digamos, pasar una función matemática en un bloque y verificar que en el bloque todas las transacciones están firmadas por quien dijo que debía firmarlas, ¿no? Que todos los montos cuadran, de lo que salió de aquí salió acá, y todo eso criptográficamente se puede poner un sello es una operación sencilla, ¿no? Validar que un bloque esté bien conformado, por ejemplo. Entonces, todos los que participan tienen una copia de toda la blockchain, le llaman ledger, o como libro de contabilidad, ¿no? Como los libros ¿cómo se llama? La tabla T de contabilidad, de entradas y salidas. Todos los que participan tienen una copia, y en realidad entonces todo mundo es como, justo todo el tiempo es un juego defensivo, ¿no? Es un protocolo que tiene que funcionar sabiendo que el mundo es adversarial, ¿no? Que el mundo va a atacarlo, que también tiene elementos muy claros de antifragilidad y el pensar así, ¿no? No es, ¿cómo le hago para quitarle la volatilidad al mundo para que mi moneda frágil pueda funcionar? Es, ¿cómo le hago para hacer algo
que sobreviva al mundo más volátil posible y que sabiendo que lo van a tratar de atacar, pueda sortearlo. Entonces, un concepto importante, ¿no? Está la validación de las operaciones. En ese contexto, ¿qué es minar Bitcoin? Lo que a ver, me estoy sirviendo ahorita. Lo que se llama minar Bitcoin es, hay dos partes en el proceso de lo que hace un nodo, una de estas computadoras que respaldan a Bitcoin. Tú puedes bajar un cliente, bajar el software y que tu computadora tenga una copia de la blockchain y esté simplemente auditando sobre tu propia copia. De manera que, por ejemplo, también si tú conectas un wallet a tu propio nodo, es tu nodo el que te verifica que te llegó el pago, que, o sea, ni siquiera confías en un tercero como fuente de información de un poco o no. Ni siquiera tienes que confiar en un tercero como fuente de información de si una transacción ya te llegó o no. No, tú tienes la copia de la blockchain y tú puedes ir a ver en tu blockchain si esa transacción ya te llegó o no. Entonces, de todos modos, aunque no mines, solo tener la copia de la blockchain y que tu nodo esté, que tu nodo te pueda decir en todo momento que todo es válido, ya tiene un valor. Y eso no es, con una computadora pequeñita, una Raspberry Pi, puedes poner un nodo y son útiles también a la red porque hacen relaying de transacciones, ¿no? Retransmiten transacciones y retransmiten los bloques y así. El proceso de minado, sin embargo, ese sí es un proceso de como alto costo en computacional, ¿no? Se requiere ya servidores, bueno, o computadoras de propósito específico que están entregando mucho poder de cómputo para... Voy a entrar. Sí. Entonces, hay dos partes. Una es validar transacciones, lo que tienen que ofrecer los mineros, transacciones nuevas que llegan para decidir si se meten en un bloque o no. Y hay otra parte que es la emisión de la nueva moneda. Bitcoin tiene, a ver, las transacciones en Bitcoin no son en tiempo real, se acumulan por 10 minutos, digamos, las transacciones que van llegando, pasados aproximadamente 10 minutos, es probabilístico, en realidad no son 10 minutos, es en promedio 10 minutos, ya se genera un bloque lleno con las transacciones que se acumularon en los últimos 10 minutos, ya validadas, y se le pone un sello, o sea, el minero que lo hace le pone un sello y pone un apuntador que lo vincula con el bloque anterior. O sea, lo referencia al bloque anterior. De manera que también no se pueda poner un bloque en medio. No puedes abrir la cadena e insertar. Entonces, tienes una cadena de verificación que va desde el inicio de los tiempos, desde el primer bloque, y todo tiene que casar porque todo está ligado a una huella digital del bloque anterior. En el mundo digital hay algo equivalente a una huella digital que es como es el hash. Tú puedes agarrar un archivo de texto, de audio, o sea, cualquier cadena de datos y le corres una función que te da un hash. El hash en realidad es como un identificador único, como si fuera una huella digital. Es un número largo. Es un número largo, pero sí, pero que identifica de manera única. O sea, tiene varias propiedades, ¿no? Como que si cambia, aunque sea un bit del original, el hash es arbitrariamente diferente. O sea, es como la huella digital, aunque tengas un gemelo, su huella digital va a ser arbitrariamente diferente, ¿no? Entonces, a partir de la huella digital no puedes reconstruir el original, pero si tienes el original puedes ver con la huella digital sí corresponde, ¿no? Pues también como un sello o así. Entonces, con este sistema de hashes puedes vincular con el bloque anterior, se usa mucho. Entonces, la idea es que Bitcoin plantea como digamos una competencia en realidad entre los mineros. Lo puedes ver como un sorteo o como una competencia. Voy a hablar primero como un sorteo. Si es como un sorteo, si le quitamos lo probabilístico, es un sorteo
y cada 10 minutos se hace una rifa para ver quién es el minero el que tiene el privilegio de emitir el siguiente bloque. Para comprar boletos para la rifa, tu computadora tiene que entregar poder de cómputo. O sea, entregas hashes. Tu computadora entrega hashes y ese número de hashes son los boletos que tienes para la rifa. Entonces, si tienes un centro de cómputo gigante con una granja de computadoras minando Bitcoin, estás entregando muchos boletos y es más probable que en 10 minutos sea a ti a quien te toca emitir el nuevo bloque. Ahora, eso es no probabilístico. Probabilístico, como en realidad funciona, es una competencia. Dan igual, en largos tiempos da igual, porque el promedio son 10 minutos, pero como en realidad funciona, es una competencia. Cuando recién se mina un nuevo bloque, cuando recién sale un nuevo bloque, entonces todo mundo tiene que correr a encontrar el que sigue. Para encontrar el que sigue, entonces lo que tienes que hacer tienen que hacer es algo similar a resolver sudokus, digamos. Encontrar, o sea, construyes el bloque poniendo todas las transacciones que van a ir en ese bloque, le pones el apuntador al bloque anterior para que esté ligado y queda un campo ahí. En ese campo tienes que poner un número que haga que cuando hashes el bloque empiece con 4 ceros o con 5 ceros, o sea, Sí, sí. que ese número tenga una propiedad que lo hace difícil de Sí, obtener. sí. O sea, de alguna forma es como un acertijo numérico Sí, que sí, no tiene una solución fácil y exacto. que, Y que es a prueba y error. exacto, y que básicamente el primero que llegue, el primero que Ujú. encuentre un número que operándolo con este empiece Exacto, con cierta cantidad de ceros, esa exacto, es la persona que gana. Una pregunta. exacto. Entonces, bueno, minar Bitcoin es básicamente uno recibe también en parte pagos, ¿no? O sea, es decir, si tú exitosamente resuelves el acertijo, tú minando ganas dinero también, ¿cierto? Así es. Entonces, el algoritmo de Bitcoin está programado, tiene, digamos, ya programado toda la política monetaria, el programa de cómo se van a ir emitiendo los... Va a haber 21 millones de Bitcoins en total y hay un programa de cómo se van a ir liberando al mercado esos Bitcoins nuevos, ¿no? Entonces, los primeros cada 4 años, y eso se da justo como recompensa a quien encontró el nuevo bloque. Entonces, el minero que encuentra el bloque se lleva los bitcoins de recompensa que le tocan y eso es como se genera el nuevo bitcoin. Entonces, los primeros 4 años, cada 10 minutos se le entregaban 50 bitcoins al minero que lo encontrara. Los siguientes 4 años, de 2012 a 2016, 25 bitcoins, 2016-2020, 12 y medio, y en 2020, en julio, vuelve a haber un evento de estos en donde cae la mitad de la recompensa y entonces ahora estamos en 6.25 hasta 2024 y vuelve a bajar. Entonces, con este programa ya se han minado 18,5 millones de bitcoins y el resto va a ser un crecimiento asintótico, ¿no? Como con una curva de saturación hasta que llegue a 21 millones, hasta los 21 millones. El último punto es que el algoritmo ajusta la dificultad de minado automáticamente, está calibrando para que siempre se tarden 10 minutos en promedio. Entonces, cuando llega mucho poder de cómputo, empiezan a minar más rápido. Y entonces cada 2 semanas hay un ajuste de dificultad. Y si se están minando demasiado rápido, entonces ahora en el acertijo vuelves más difícil el acertijo y le pides que en vez de que empiece con 4 ceros, empiece con 5 o con 6 o con 7. Y entonces ahora más poder de cómputo se vuelve a tardar más. Claro. Una Entonces, pregunta. en realidad también le llaman, Bitcoin es un time stamping machine. ¿No? O sea, que probabilístico. Ujú. Sí, claro. Una pregunta. Entonces ahí te quería preguntar, ¿qué pasa si alguien tiene un poder de cómputo gigante? Eh, ¿Es posible violar la integridad del blockchain si uno tiene una capacidad computacional gigante? Es decir, yo puedo transferirle dinero a fulano y a sotano y decir que ambas transacciones fueron válidas y lo puedo validar si tengo poder de cómputo. O sea, eso en principio es posible hacerlo. Lo que puedes hacer es
regresar a una versión anterior de la blockchain y efectivamente hacer lo que se llama un double spend, un doble gasto. Ajá. Lo que tienes que hacer es tener 51% del poder de cómputo o más. Entonces, tú dejas que el resto de los... Imagínate, yo te mando una transacción por 100,000 millones de dólares, ¿no? Y listo, tú crees que ya la recibiste, ya está ahí en la blockchain. Entonces, en cuanto yo te la mando, los demás mineros siguen minando y van a minar los siguientes bloques. Si yo tengo mucho más poder de cómputo que todos los demás, entonces puedo generar bloques más rápidamente que ellos. Y lo que el consenso sobre la blockchain válida, oficial, ¿no? O sea, vaya, ¿cómo le hace un nodo para decidir si esta versión de la blockchain o esta es la buena? Es la que lleve más trabajo, la más larga. O sea, los mineros deciden qué blockchain, qué versión agarran de acuerdo a cuál sea más larga, ¿no? Entonces, porque vaya, incluso yo puedo tener una blockchain válida, pero que estuvo desconectada hasta ayer. Entonces no tiene los últimos bloques. Es válida, pero nadie va a minar esta porque quieren ir a la completa donde está la competencia. Entonces los demás mineros seguirían minando la blockchain y tú te pones a minar en paralelo. Ah, no, ¿cómo es? No, yo todavía no te he pagado, perdón, todavía no te pago los 100 millones de dólares, ¿no? Entonces me pongo a minar yo más rápido que todos los demás y de pronto mi blockchain ya tiene 3 bloques más que la de todos los demás, pero no se las he enseñado. Nadie sabe de la existencia de estos bloques y de esta blockchain válida. Entonces yo te hago el pago y en la ¿no? Yo te hago el pago y después voy y regreso la historia, ¿no? Saco la blockchain en donde no había ocurrido. Exacto. Y entonces yo sigo teniendo los 100, es como si hubiera revertido la historia. El asunto con este ataque es que es un poco, no te puede durar mucho más que 10 minutos, ¿no? Porque en cuanto lo ejecutas, se sabe que hubo todo el mundo sabe que hubo una reorganización y en ese momento, de todos modos, pues hay problemas, ¿no? O sea, tú estarías perdiendo. Hay un mecanismo de incentivos. Bueno, para empezar, es la computadora, el poder de cómputo más grande que hay en el planeta por muchas veces la red de Bitcoin. O sea, no hay data center más grande en poder de cómputo que Bitcoin. Entonces, hace años llegué a ver estimaciones de cuántos cientos de millones de dólares, y ahora han de ser miles de millones de dólares, se necesitaría para que una sola entidad construyera un poder de cómputo más grande que toda la red de Bitcoin. Ahorita parece inviable en muchos sentidos. Claro. Pero ese sería se llama el ataque de 51%, ¿no? Exacto. Bueno, para la gente que no entiende estas cosas, o sea, por ejemplo, ¿por qué para minar Bitcoin se está utilizando tanta energía? Tienes que... Hay una crítica en eso también, ¿no? El asunto es, Bitcoin lo que hace es cambia energía del mundo real, trabajo en el mundo real, por escasez digital. Entonces, es un algoritmo elegantísimo, ¿no? Que justo convierte, o sea, que también el análisis desde el punto de vista de la entropía es interesante, ¿no? O sea, los mineros están haciendo un proceso de generar mucha entropía, para lo cual necesitan gastar mucha electricidad, y con eso alcanzar un ledger, un registro absolutamente inmutable, o sea, de cero entropía. Pero un poco es un feature. ¿Por qué necesitas gastar tanto? Pues porque justo trata de atacar a Bitcoin ahorita y vas a necesitar gastar aún más. Es realmente un respaldo en un activo tangible físico del mundo real, el hecho de que esté respaldado en poder de cómputo. Hay otros algoritmos de consenso diferentes que no usan. Este se llama Proof of Work, prueba de trabajo, en donde justo es lo que te da el boleto para la rifa es cuánto poder de cómputo metes. Hay uno que es Proof of Stake, como prueba de participación. Ethereum quieren hacer el cambio a que se vuelva Proof of Stake. En Proof of Stake, ahí sí es una rifa, pero tus boletos para la rifa
son cuántos tokens congelas. O sea, tú como si depositas en un contrato tus tokens, los Como un margen. dejas, Como un margen. no, ¿cuál sería? Justo como un stake, ¿no? O sea, yo tengo un stake en esto y entonces los Sí. congelo, no los puedo sacar mientras estén usándose para este proceso de validación, ¿no? Y la idea es que, de acuerdo a cuántos tokens meta, es la probabilidad que tengo de que me toque a mí validar el siguiente nodo. Ahí ya no sería minar, ¿no? Sería validar. Entonces es un algoritmo súper ligero. El asunto es, para mí, la única garantía de que una blockchain no se convierta en un Ponzi, no quiere decir que cualquier cosa, a ver, las acciones de una compañía son un poco como proof of stake, ¿no? En realidad, es una Claro. participación, justo. Y sí, efectivamente no hay garantía, o sea, bueno, te pueden diluir las acciones ¿no? y cosas, o sea, sí, no hay una garantía así enforced completamente de que no te puedan diluir o así. Eh, puede haber acciones legales después, pero según yo, para que un algoritmo de estos en código te ofrezca una garantía matemática de que eso no se convierte en un Ponzi, pues tienes que respaldarlo en algo del mundo físico pues, que tenga valor en el mundo, ¿no? Como la energía, ¿no? No quiere decir que no pueda servir o funcionar un proof of stake, pero según yo tiene menos garantías, ¿no? O sea, de que se empiece a volver toda una burbuja desatada del mundo real y de lo tangible, ¿no? Ok, No sé, un poco entiendo. más como fiat contra el oro, ¿no? Pero Exacto. ¿Qué quiere decir un fiat? fiat creo que fiat es como justo como en confianza de un tercero o algo así. Entonces una Ujú, moneda fiat es como en confianza del Banco Central, de las reservas, que antes eran reservas, ya no es por las reservas, pero antes fiat era como por fiat al valor que tiene el Banco Central en oro en sus bóvedas, ¿no? ujú. Ahora fiat es todavía más blando, ¿no? Justo ahora fiat es al cobro futuro de impuestos y crecimiento con algo así súper blando y Mm. con la confianza en el país y, pero está estrictamente o sea, justo un sistema puramente fiat como el que tenemos. Claro, si tuviéramos un banco central con gente, o sea, como con muchas eh, ¿cómo se dice? Autocontenidos, que Ujú. podría funcionar, ¿no? Simplemente si no imprimieran más cada que se les antoja, pues bueno, funcionaría igualito que el oro, ¿no? Si garantizaras que ese camarilla de personas, de economistas, no van a estar imprimiendo más, bueno, pues da igual uno y otro. Pero justo con el oro no tienes que confiar, ¿no? Si tienes oro físico no tienes que confiar en si alguien imprime o no. Y si tienes un Bitcoin no tienes que confiar tampoco, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí, como fiat es ya un nivel desatado, ¿no? Un nivel de separación del activo real, por lo menos, Claro, si es que lo hay. claro. Sí, de hecho, entonces quería hablar ahora del tema central, ¿no? Yo me abstengo de opinar porque como persona que lee a Taleb, yo en este momento no tengo exposición ni positiva ni negativa a Bitcoin, entonces yo no voy a opinar al respecto. Pero estaba oyendo un podcast donde entrevistaron a un milmillonario, no lo conocía, se llama Michael Saylor, es un empresario que ha metido mucha plata en Bitcoin, y él estaba explicando lo siguiente, ¿no? Eh, lo que pasa hoy en día con la economía moderna es que hay muchos bienes electrónicos, y lo que caracteriza a los bienes electrónicos es el costo de reproducción es cero, ¿no? O sea, es decir, el costo variable es 0.1% del costo, algo así. El costo de reproducción es cero. Y entonces, analizar la economía en los términos que usábamos en el siglo XX no tiene sentido, al menos no para cosas electrónicas. Y él
comparó Bitcoin como activo, lo comparó con, por ejemplo, el oro, y él dice que el Bitcoin, la gran ventaja que tiene es que, por ejemplo, lo puedes transportar a donde sea, no tiene ningún costo asociado. O sea, por ejemplo, uno podrá comprarse un activo como una casa, pero sobre la casa te toca pagar unos impuestos inmensos y tienes un montón de riesgos que implica tener una casa. En cambio, tener un activo como Bitcoin, literalmente no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, lo que necesitas es tener tu dirección pública y pues puedes hacer lo que quieras con Bitcoin, lo puedes usar donde sea que lo acepten. Entonces, en ese sentido, lo que han dicho es que podría ocurrir en el futuro que los bancos centrales empiecen a usar criptomonedas para reemplazar al oro. ¿Qué piensas al respecto? Sí, él habla, usa un término que me gusta, de desmaterializar. O sea, que lo que hacen habla de, creo que software networks le llama, ¿no? Como redes de software. Sí. En esa categoría pone, no podrías decir protocolos, pero me gustaría más que fueran protocolos, pero en esa categoría pone a Facebook, a Google, a Amazon y también a Bitcoin, que desmaterializan algo del mundo real, ¿no? No es o Airbnb, ¿no? Que es la mayor empresa hotelera del mundo y tiene cero hoteles, o Uber, que es la mayor sitio de taxis. Entonces, en estas plataformas, justo entra todos los efectos de red posibles, ¿no? A nivel global, todo conectado, todo inmediato. Y entonces, él lo que dice es que Bitcoin está desmaterializando el oro, básicamente, ¿no? De hecho, se llama minería en Bitcoin por el oro, justamente, ¿no? Hay muchos análogos. O sea, porque también los cypherpunks justo tienen, son muy libertarios, ¿no? Seguro están influenciados por ideas también austríacas. Entonces, está modelado cosas, la emisión de Bitcoin, que cada vez es más caro de conseguir, o sea, necesitas más energía para sacar menos, igual que para sacar oro de la tierra. Entonces, sí, lo plantea en términos de están desmaterializando, justo está desmaterializando la función histórica del oro, ¿no? A una red global y, por suerte, a un protocolo, a diferencia de Facebook y Amazon, que son un sistema de software propietario, ¿no? Bitcoin es en una red abierta. Sí, yo creo que eso es lo realmente poderoso de Bitcoin, como una capa de... En realidad, la moneda, el propio oro, lo que siempre ha hecho es una tecnología que nos permite intercambiar valor y resolver el problema de la confianza, ¿no? O sea, yo hoy quiero comprar una gallina, pero no tengo un pato que entregar, ¿no? O la persona no quiere patos y yo tengo patos. Entonces, o sea, ya me evito tener que confiar en que esta persona cuando regrese y yo ya quiera un pato me lo va a dar, ¿no? Me lo da en oro y esto, ¿no? O sea, hay un autor que habla de escalabilidad social, que es un artículo muy interesante, de estas tecnologías o sea, como en una comunidad de humanos, habla de la carga cognitiva, ¿no? Que cuando rebasas el Dunbar number, que son 120 y tantos o 140 y tantos, ya, digamos, la capacidad cognitiva ya no nos da para manejar como una empresa, un proyecto en donde participemos más de ese número de personas y tengamos que saber el nombre de todos, conocer a todas, confiar en todas para que todas vayan adelante. Creo que la misma razón por la que el comunismo en una pequeña comunidad puede funcionar, y el anarquismo y el capital y lo que quieras, y en cambio en una sociedad de cientos de millones o miles de millones de personas puede ser un desastre y una distopía, ¿no? Entonces ha habido tecnologías que permiten al humano empezar a organizarse con personas con las que no organizarse y entrar ¿no? en comercio, en actividades con personas que no conoces, no confías, a través de aumentar la escalabilidad social a través de un instrumento, una tecnología.
Entonces, por ejemplo, la contabilidad, la tabla T de contabilidad, la ponen un poco como da origen a, o sea, permite la corporación que ahora aglutina con un mismo objetivo y un mismo fin a miles de personas trabajando para lo mismo, ¿no? Mm, Porque puedes ahora justo reducir la carga cognitiva que sería para alguien o para todos tratar de... Entonces, el oro o la moneda es ese tipo de tecnología y bueno, ahora Bitcoin la hace, ¿no? La hace básicamente instantánea, global, descentralizada, claro. como en una plataforma pública, ¿no? Es como infraestructura Sí, pública. sí, claro. No, y sí, o sea, un tema en el que he estado pensando los últimos días es que hay, dentro de este mundo de bienes electrónicos, o sea, de bienes informáticos, en el sentido de que solamente estás transmitiendo información de un sitio a otro, este, no es fácil hacer una evaluación objetiva de cuál es el valor de un activo electrónico. Es decir, cuando el costo de producción es el 0.1% del costo de venta, o sea, ya se te hace mucho más difícil analizar cuál es el valor justo de algo, pero Sí, mucha de esa subjetividad incluso se cuela al valor de las empresas de tech. ¿Por qué? Porque una empresa de tech, o sea, una empresa claro. de tech tiene acceso a tanto apalancamiento, y me refiero a apalancamiento en el sentido de que puede usar las computadoras para apalancar cualquier tecnología a la n potencia. Este, y entonces yo lo que estoy viendo es que en parte por la intervención de los gobiernos, es decir, estamos en una situación donde los gobiernos, como la economía no crece y la economía debería supuestamente crecer 3 o 4%, entonces tienen las tasas de interés en cero. Y entonces, ¿qué pasa? La gente no sabe dónde meter su dinero y entonces Ujú. se termina inflando. No, básicamente la gente no sabe dónde meter su dinero, entonces lo mete donde sea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la bolsa terminó subiendo el año pasado. La bolsa está súper alta en este momento, está en 3.800, en contra está el S&P. Entonces, aquí volvemos al argumento, al tema libertario, ¿no? Es decir, los famosos permabears, o como tú los llamaste, los gold bugs, ¿no? O sea, lo que diría alguien escéptico de todos estos temas es, mira, estos pesimistas austríacos están desde el año 80 con la misma cantaleta de que ya se viene el crash, ¿no? Tú y yo entendemos el tema de que más importante es ser convexo a errores, que Ujú, más vale tener ujú, convexidad que tener la razón, ¿no? Entonces, en ese ujú. sentido, eh, Tenían razón. muy, bueno, En ese exacto. sentido tenían razón. Bueno, entonces, claro, en ese sentido lo que yo veo es, eh, estamos en un problema donde los gobiernos bajan las tasas de interés a cero. eh, la economía no es que crezca mucho, sin embargo, se infla la bolsa, se inflan monedas, o sea, se infla, por ejemplo, el oro, se inflan las criptomonedas. No hay inflación, al menos no como la mide el gobierno de los Estados Unidos, no parece haber inflación. Entonces, en ese sentido, como tú lo ves, ¿a ti te parece que todavía Bitcoin es un buen sitio, digamos, para uno cubrir parte de su portafolio? O digamos, ¿cómo lo ves tú? Porque como yo lo veo, no sé si vale la pena para mí hacerlo, porque Bitcoin ya está muy, pero muy avanzado dentro de la curva de adopción, ¿no? O sea, Bitcoin, eh, digamos, yo compré en 2017 y lo vendí en 2018 y me desentendí, ¿no? No sé si ahora es un buen momento para entrar, eh, pero sí, o sea, quería preguntarte, ¿tú Yo, ves yo, invertir en Bitcoin como una protección contra una posible hiperinflación o contra una depreciación del dólar? ¿Cómo lo ves tú? yo diría Bitcoin y oro. Yo sigo apreciando los metales y creo que siguen siendo un hedge. Y creo que una estrategia Bitcoin oro además es, o sea, justo como una barbell, eh, creo que es muy buena.
según yo lo que veo es que más bien el oro no ha tenido una apreciación realmente significativa. Está a niveles de 2011, me parece. Cuando la inyección de capital justo de 2011 para acá, desde 2009, ha sido bestial. Todo ese dinero, o sea, el asunto con la inflación es que depende a quién le des el dinero recién impreso, lo que compre ese sector de la población es lo que se va a inflar, ¿no? Ujú. O sea, se va a inflar los bienes que compre la gente que tiene dinero. Entonces, todo lo que son activos ahorita están muy inflados. Eh, ahora bien, Ya va, es perdón. que introduciste un término que creo que la gente no conoce, que es la estrategia barbell, ¿no? O la estrategia de la mancuerna, la- para los que no conocen ese término, la idea es, si uno está buscando en qué invertir, en vez de pensar tanto en cuál es la relación inversa que hay entre riesgo y retornos, en vez de pensar que tienes que encontrar un punto medio entre riesgo y retorno, lo que tienes que hacer es invertir la mayoría de tu dinero en algo que sea muy seguro y luego una pequeña parte en algo que sea totalmente especulativo, ¿no? Entonces eso te permite, Extremadamente riesgoso. entonces una vez que tú garantizas cierta parte de tu portafolio, el resto lo puedes arriesgar, puedes ser lo más agresivo que quieras. Entonces en ese sentido tú lo que estás diciendo es, vamos a comprar oro que preserva valor, tiene un valor intrínseco de forma inobjetable, y por otro lado comprar Bitcoin, pues para aprovecharse de que se siga apreciando en el tiempo. Sí, perdón. Sí, no pasa nada. Sí, justo. Este, yo creo que Bitcoin justo es esta apuesta muy asimétrica y sigue siéndolo. eh, y eso es muy volátil, ¿no? Y hay que estar consciente de ello. O sea, por ejemplo, no puedes poner en Bitcoin tu... Si pones en Bitcoin lo que puedes necesitar en 3 meses por una emergencia, pues en 3 meses, a corto plazo, Bitcoin es loquísimo, ¿no? En 3 meses puede que saques la mitad. En cualquier punto de la historia hay que estar preparado para que si compras hoy, mañana tengas 30% menos, ¿no? Pero como una estrategia justo asimétrica de largo plazo, una de dos, o se va a cero, o justo como dice Michael Saylor, desmaterializa el, el rol de settlement en global, o sea, que lo usen los bancos centrales como reserva, que se use para respaldo de comercio desde notas de crédito. Eh, eso es lo que ha sido el oro, ¿no? El settlement layer, como una capa de settlement para el comercio global en diferentes puntos de la historia. Después el oro, el problema es que no escala, no es escalable meter toneladas de oro en un barco y cruzar el océano cuando hay submarinos alemanes, ¿no? Entonces se empiezan a usar notas de crédito. En vez de estar moviendo el oro, mueves papel y el oro se queda guardado en una bóveda. Entonces, si Bitcoin sí triunfa, no está, o sea, podemos estar hablando de un 100x todavía fácilmente, ¿no? Por lo menos 10x. Claro. Vaya, para que alcance al oro necesita ser creo que un 50x todavía en market cap, en capitalización total. Entonces, nada más que alcance al oro. Depende de qué mercado se coma, ¿no? Eh, Claro. pero como todos estos, o sea, Facebook no había manera que se quedara en medio, ¿no? O se volvía el MySpace y adiós, o se comía todo, ¿no? Y así son estos nuevos mercados, winner takes all, ¿no? Bueno, Por eso es el lado derecho de la barbell, claro. de alta volatilidad. Alto riesgo, depende cómo miras. Ese es un análisis interesante que hace Taleb, ¿no? La diferencia de riesgo y Sí. volatilidad, por ejemplo. El oro puede ser más volátil que un treasury bond, un bono de la tesorería. Sin embargo, según yo, es 1000 veces menos riesgoso Claro. que un bono. Claro. Bueno, una pregunta. ¿Qué pasa cuando
alguien que tenía Bitcoin muere? ¿O qué pasa cuando alguien pierde el disco duro donde tenía la dirección del Bitcoin? O sea, ¿qué pasa con, o sea, cuánto Bitcoin se ha perdido, ¿no? O sea, No, eso, no sé en cuánto esté el estimado ahorita. Creo que he leído alguna vez como de 3 millones. O sea que de los 18 mm, millones que ya hay en circulación, unos 3 millones ya están perdidos. Hay historias de terror de alguien que minó Bitcoin al principio, se olvidó de él 5 años, un día lo volvió a ver en 2017 cuando estaba subiendo y se acordó que tenía su computadora en la casa de sus papás y regresó y, no, de la mamá, no, ya lo tiré. Y hay 100,000 sí, Bitcoins tirados en un disco duro, en un basurero, en algún lado del mundo. Bitcoin es como efectivo digital, pierdes la llave y, y se acabó. No hay, a ver, lo que está muy interesante es, para usar Bitcoin, no tienes que, no te piden, para crearte una cuenta de Bitcoin, no necesitas meter en ningún lado mail, nombre, teléfono, dirección. Lo puedes hacer en papel. Tú en papel puedes tirar dados, digamos, para generar números aleatorios y generar una llave pública y una llave privada. La llave mm, pública es tu dirección, la llave privada te sirve como contraseña para mover lo que hay en esa dirección, pero eso no tienes que hacerlo ni en una, o sea, lo podrías hacer a mano, ¿no? mm, Y entonces, ahora, si compras Bitcoin en una casa de cambio, en un exchange, te van a pedir que mandes todos esos papeles. Pero si te los vende un amigo que tiene Bitcoin y te los manda de su cartera, para tú crearte una cartera de Bitcoin y estar usando tú directamente la plataforma, la red, no necesitas meter ninguna información. Pero también, o sea, no hay un departamento de reclamaciones, no hay un mm, mail o teléfono a donde puedas escribir para que alguien te regrese tus bitcoins. claro. No, de hecho, una cosa que me gustó mucho que dijiste esa vez que hablamos en el Discord, en Discord, dijiste que a diferencia del oro o de los metales, donde tú siempre puedes encontrar un nuevo yacimiento, en el caso de Bitcoin, la cantidad máxima de Bitcoin está capada. O sea, Ujú, ni que viajemos a Marte vamos a encontrar más Bitcoin. ujú, Entonces, ujú. en ese sentido, esa es una buena observación, ¿no? Que Es como, sí, o sea, Bitcoin, digo, un comentario medio así como, eh, de, de- sí, pero es válido, que como la única cosa en el universo que es demostrable y absolutamente escasa, ¿no? Que sabes que no vas a que hay 21 millones y no va a haber más. Es, yo creo que sí, que hay muchas cosas muy interesantes como conceptualmente que te puede poner a pensar, o sea, como desde un montón de lados, ¿no? Desde economía, la teoría de juegos, incentivos, juegos de incentivos, sí. teoría monetaria, entropía y, o sea, Bitcoin usa mucho, se está basado en un juego de entropía, ¿no? Ujú, Sí, es una locura, según yo, como el descubrimiento, si, ujú, si se me permite, de una tecnología así, que, a ver, voy a seguir con mis locuras, ¿no? Que es como una capa como una tabla de consenso global, ¿no? De verdad, un notario global descentralizado, ujú, en donde puedes registrar algo que pasó en este momento, ¿no? Verificablemente y auditablemente. sí. Eh, Última cosa, así muy brevemente. eh, ¿De qué va el DeFi, las famosas finanzas descentralizadas? ¿Eso qué es? Mira, no lo he seguido muchísimo, porque ya no me... Bueno, a ver, siento que en 2017, déjame revisar un poco. Bueno, a ver, en 2015 surgió Ethereum, Ujú, que pretendía hacer con la misma idea y tecnología de Bitcoin, esta idea del consenso. Una manera de decirles que me gusta es plataforma de consenso distribuido, ¿no? O sea, que distribuyen el consenso sobre el estado de un registro entre muchos participantes, ¿no? ujú, Entonces, Bitcoin es como una máquina registradora, ¿no? Que maneja entradas y salidas de dinero. Es sencilla, digamos, la capacidad de expresividad computacional es baja, ¿no? Puedes hacer operaciones relativamente sencillas.
de transferir dinero, una cuenta de 3 de 5 firmas, time locks como contratos con un tiempo de expiración en donde no se te permite mover Bitcoin hasta que pase el tiempo y así, pero es limitada la expresividad como de los programas o los scripts que puedes correr en Bitcoin. Ethereum planteó ser una computadora virtual con estas mismas características de consenso. Entonces, en vez de solo mover transacciones, realmente es toda una computadora que puede ejecutar cualquier lógica compleja, ¿no? De un programa de cómputo. Vaya, por ejemplo, en Ethereum podrías programar toda la lógica de un casino en un contrato inteligente. Y el contrato inteligente es custodio de los fondos y el contrato inteligente te garantiza que se va a hacer la ejecución de lo que diga el contrato de acuerdo con esté escrito, y los participantes que entran firmando con su llave privada están, ¿no? Están asumiendo que el contrato les garantiza que va a pasar lo que dice, lo que está establecido ahí. Déjame moverme porque me van a hacer ruido aquí. Perdón. No pasa nada. Entonces, con la idea de contratos inteligentes, entonces puedes generar, vaya, las ideas son muy interesantes y muchos de los proyectos que surgieron en Ethereum en 2017 eran muy interesantes. Por ejemplo, hacer un Uber en donde no hay una compañía detrás. Toda la gobernanza imagínate que fuera un sitio de taxis, una cooperativa, que ponen un contrato inteligente que está conectado a la aplicación que ve el usuario que recibe los pagos, pero los pagos cuando llegan al contrato inteligente, el contrato ya sabe cómo se van a distribuir entre el taxista y tal vez una parte se la queda la cooperativa o, ¿no? la organización, y todo eso es garantizado por un contrato y descentralizas a Uber entre una serie de stakeholders, ¿no? Que son los que participan de este contrato y tal vez tienen un token que representa algo parecido a una acción de este Uber. Y me parece que son ideas que el mundo va a ir para allá tarde o temprano, pero Ethereum siento que, yo pienso que Ethereum no va a funcionar. Justo Bitcoin tomó una serie de decisiones muy claras para no bloat, como Sí, sobresaturar para no abarcar demasiado. no abarcar demasiado, no sobresaturar la blockchain, hacer que cualquiera que quiera tener un nodo pueda tenerlo en su casa, como no sacrificar los principios de cómo hacer que esto sea resistente a que lo coopte un gran participante. Si la minería y la validación se vuelve costosísima y solo pueden participar 3 jugadores, pues ya estás otra vez de regreso en el caso muy parecido a una corporación. Entonces, en Ethereum me parece que están abarcando demasiado y entonces están haciendo una serie de modificaciones, o sea, vaya, porque no solo tienes que guardar el registro de transacciones, sino todo el estado global de una computadora virtual. Y para que contratos diferentes compartan información entre ellos, pues, si un contrato usa algo del otro. Entonces, para hacer eso, quieren partir la blockchain en muchos pedacitos que se llaman shards, y entonces, como habría diferentes blockchains, que todas ellas, luego entre ellas, tienen que alcanzar consenso, porque un contrato que vive en este shard tiene que poder acceder a la memoria de otro contrato que está en otra blockchain. Entonces, yo creo que eso va a explotar. Yo tengo la idea que las blockchains no escalan horizontalmente, digamos. O sea, lo que hace Bitcoin es un timestamping machine que alcanza consenso para estas funciones muy sencillas. Y sí creo que en algún futuro muchas de estas aplicaciones descentralizadas se van a hacer, pero siento que van a acabar apalancándose del consenso de Bitcoin. Yo lo veo un poco como una arquitectura. A ver, mi visión un poco de hacia dónde está planteada la visión de Bitcoin, más allá de que funcione o no, ahorita tenemos el protocolo TCP/IP, es básicamente lo que conocemos como Internet, ¿no? Es el protocolo de transporte. Encima del protocolo de transporte, por ejemplo, está la web, que es el protocolo HTTP, y todo lo que haces con el navegador. Está el protocolo de mail, SMTP, y POP3 y todos esos se llaman capa de aplicación. Entonces, son protocolos que usan la misma capa de transporte, todos ellos, y ya la capa de transporte se encarga
de partir el paquete en pedacitos, mandarlo, que atraviese el canal, y del otro lado se vuelve a ensamblar. Pero justo el protocolo en la capa de aplicación ya no se preocupa no tiene que reimplementar la capa de transporte. Y aquí hay análogos también bien interesantes, por ejemplo, de estos software stacks o protocolos de red con, por ejemplo, tecnologías biológicas, ¿no? De una vez que tal vez los organismos empezaron a usar glucosa como tecnología para guardar energía, una molécula para guardar energía, los siguientes organismos que llegaron, más les valía usar glucosa, ¿no? Claro. Y no reinventar, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de que existiera TCP/IP, si tú hubieras querido comunicar una aplicación de una computadora a otra, tendrías que haber desarrollado ¿no? el protocolito para esa comunicación. Una vez que abstraes este pedacito de complejidad y pones una capa de transporte, la capa de arriba te permite un boom de expresividad, ¿no? Porque ya abstrajiste. Es como cuando las células desarrollan un núcleo y se empiezan a especializar. ¡Boom! Un boom no sé si fue la explosión cámbrica o algo así, que de pronto hay una explosión de diversidad. Eso pasó, bueno, como que una vez que se consolida una capa tecnológica, una infraestructura que ahora todos arriba pueden usar y además es interoperable, como la glucosa o el núcleo de la célula o la mitocondria o qué sé yo, que todas tienen. Entonces la expresividad que ganas un nivel arriba es brutal. Pero por ejemplo, la capa de aplicación ahorita, si tú quieres que una aplicación le pague a otra, o hacer pagos o cosas así, no hay interoperabilidad. El sistema financiero son silos en cada país, sometidos a diferentes regulaciones, y por eso es un infierno, ¿no? Bueno, se han hecho parches y PayPal y así para resolver eso, pero no está metido dentro del protocolo, ¿no? Son compañías que están ofreciendo servicios. Lo mismo, por ejemplo, con una capa de identidad que sería necesaria. Por ejemplo, ¿por qué usamos a Facebook? De hecho, lo mismo que uno de mis primeros argumentos, como un proveedor de un tercero en confianza para loguearnos, para registrarte en muchos sitios, te logueas con Facebook, con Google o con Twitter, ¿no? Y en realidad, entonces, el sitio confía en ti porque confía en Twitter o en Google o el que uses, ¿no? Pero entonces, otra vez, es un mal principio, ¿no? Como estaría bien que eso ya estuviera metido en una capa, arriba del protocolo de transporte, en una capa que maneje la autentificación, la identidad, y entonces ya no lo tienes que volver a programar en cada una de las aplicaciones. O sea, cada aplicación hoy te vuelve una de dos, o te logueas con Google o con Facebook, o te pide que vuelvas a ingresar tu mail y tu contraseña y crear toda una cuenta, ¿no? Entonces, la tirada de este software stack de Bitcoin es que yo creo que en algún momento, arriba de la capa de transporte, se ponga ahora la capa de consenso, y la capa de consenso entonces ya puede manejar escasez. Ya puedes manejar cosas digitales que son escasas. Por ejemplo, puedes manejar identidad. Ya hay un protocolo en Lightning Network que puedes hacer autentificación directamente desde tu wallet sin que te pregunten más, ¿no? O sea, y tú te llevas tu propia identidad a todos tus servicios. Y llegas pero ya la abstrajiste. Y una vez que, imagínate, por ejemplo, un ejemplo sencillo, tiendas de juegos de video, como que si la Game Store de Xbox y la de PlayStation y los diferentes proveedores que haya. Si tú te llevas tu identidad ¿no? porque la abstraes una capa abajo, ellos se olvidan de eso y tu misma identidad la podrías usar en la tienda de Xbox, bueno, no en la tienda, en los juegos de Xbox, que en los de PlayStation, que en los de, ¿no? Es la misma y tú la transportas y entregas las credenciales en donde quieras. También esta capa de consenso incluiría entonces ya rieles de pago y capacidad de generar assets, ¿no? De emitir. También Bitcoin puedes generar assets y tokens. Entonces pones la capa de aplicación de eso y yo creo que va a haber otra explosión ¿no? Como vamos a poder expresar muchas más cosas una vez que esto está abstraído.
Es que el problema cuando uno está totalmente abstraído de esta capa es que justo empieza a haber muchas implementaciones diferentes, no son interoperables, tienes que hacer un chorro de parches, la arquitectura acaba siendo muy duct tape por todos lados, ¿no? Sí. Ahora, tú como usuario, ¿prefieres introducir tus datos cada vez o tú como usuario prefieres que todo esté centralizado? O sea, porque quizás como ciudadano que se preocupa por su privacidad, quizás sería mejor uno introducir sus datos cada vez, ¿no? O sea, porque al Sí, final pero de cuentas le estás justo delegando a Facebook o a Google que maneje no, todo tu... es súper mala práctica. O sea, vaya, el Internet que hemos construido, justo, a ver, justo un poco yo creo que la ilusión del Internet en los 90s era este lugar en donde tal vez si hubiera alguien pensado en redes sociales, hubiera pensado que cada quien iba a autohostear su propio perfil, digamos, ¿no? Pero entonces aquí, ahí qué pasa, justo es el problema de no puedo confiar en ti. Porque ¿cómo sé que alguien no clonó lo que tú estabas, ¿no? Tu perfil que tú estabas poniendo en una página web y se presenta conmigo diciendo que eres tú? No podría yo saber. Entonces Facebook nos sirve, tristemente, bueno, Google o quien sea, para que yo confíe que estoy viendo o la página que quiero o al perfil de mi amigo y no a un impostor, ¿no? Entonces, tuvimos ese problema en esta, ¿no? Como en lo salvaje de ese Internet agreste, en donde no había grandes proveedores, que si no centralizabas tampoco funciona, ¿no? Si no tienes cómo buscar un buscador, lo que hizo Google es eso, ¿no? Si no tienes un buscador que te hace poder confiar en lo que estás leyendo de alguna manera, el Internet de todos modos no servía, aunque ahora hemos llegado a un mundo horrible. Pero justo esto lo resuelve en tanto que tú, o sea, justo Facebook es el que maneja Facebook tiene tus credenciales y tú te logueas con ellos y ellos son los que dicen, sí, yo tengo sus credenciales. En un esquema con blockchain no solo se puede hacer con Bitcoin, ¿no? Tú tienes tus credenciales. O sea, tú llevas tu identidad y tú decides, ¿no? Por ejemplo, llegas a un sitio y te puede pedir que entregues más de tus credenciales y tú digas que no, pero o sea, tú las entregas y ya no tienes que, o sea, por ejemplo, en la Lightning Network para muchos servicios, en donde lo único que necesitas es saber si se pagó o no para leer un artículo. En cuanto pagas el artículo, se abre el paywall y ahí está, ¿no? Y es como loguearte. Pero también, pues puedes, si tú empujas o sea, incluso podrías usar una identidad diferente en cada servicio. El chiste es que el sitio tiene que reconocer quién eres otra vez para entregarte tus mails o lo que sea que tengas en ese servicio. Pero no tiene que saber tu nombre y tu dirección. En el mundo actual sí tiene que saberlo, porque si pierdes tus datos, ¿cómo le haces para recuperarlos, no? Tienen que ir pidiendo más y más y más y más. Bueno, Pero con estos mecanismos eso queda integrado, digamos, al, vaya, es un mundo en donde ya se tiene que usar criptografía. La idea es ver cómo hacerle que sea usable, ¿no? Para la mayoría de la gente. O sea, que tú manejas claro, tus llaves privadas. claro. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, Ojalá que sea David, así. sí. Bueno, David, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Alguna cosa más que te hubiera gustado comentar? ¿Qué será? A mí me gusta comentar muchísimo, muchísimas horas de estos temas. No lo sé. Me voy despidiendo si se me ocurre algo en el camino, te digo. Eh, no sé, muchas gracias. Qué padre que hagas esto cualquier día, con todo gusto. Seguimos platicando de este u otros temas. Eh, pues digo, para cerrar, échenle un ojo. A ver, esto, sí voy a hacer una venta o sea, no quiero hacer una, un, a ver, no estoy vendiendo desvergonzadamente Bitcoin y creo que hay muchas maneras muy malas de entrarle a esto y salir quemado. Eh, entonces, es una tecnología de ahorro que en realidad fundamentalmente es una tecnología de ahorros, de almacén de valor, eh, un activo escaso, casi un coleccionable, y la gente lo está usando entrando a una casa de cambio y como ves que puedes comprar y vender
y lo puedes hacer, si quisieras hacerlo 20 veces por minuto, podrías estar comprando y vendiendo. Creo que mucha gente se acaba yendo a una visión totalmente especulativa que no digo que está mal, o sea, el que sea trader, yo respeto el que, ¿no? Yo he hecho trading, pero, y respeto a que quiera hacer trading y se quiera dedicar a hacer trading todo lo que quiera. Pero sí, mucha gente acaba pues perdiendo mucho dinero finalmente, ¿no? Me incluyo, he pasado por ahí. Entonces, creo que en ese sentido acaba teniendo una propaganda Bitcoin que resulta mala para cómo se aproxima la gente a Bitcoin, ¿no? O sea, creo que como se debería vender Bitcoin es una tecnología de ahorros, no especules ahí. Incluso la mejor manera, si quieres exponerte a Bitcoin, es ponle 100 pesos, $20 o lo que sea cada semana y olvídate del precio religioso, como si fuera tu cuenta de ahorros para 10 años. Es un juego largo y vaya, si lo haces así, por lo menos no puedes perder más de lo que puedes, ¿no? De lo que deberías. Y pues la tecnología es muy interesante, más allá de que todo lo que se oye es pura especulación, precio, estafas y demás. Entonces hay que echarse un clavado más o menos en serio. Hay mucho ruido, pero hay que buscarle. Está muy bien. Bien. De hecho, Pero, sí, a ver, cuando empezamos esta conversación, Bitcoin estaba en 32.800. Ahora está en ¿cuánto andamos? 33.700. Bueno, subió como 900. Pero bueno, 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 ayer cayó $10,000 en un día. Por lo menos en verdad. algún punto del día estaba $10,000 abajo. Sí, entonces es una locura para... Ahí te perdí el video, lo siento, estoy regresando. Es Sí, una no pasa locura. nada. Sí, no No pasa puedo nada. regresar. Bueno, Pero sí, entonces, en este sentido, con cautela, nada más. Pero sí vale, yo siento que sí vale la pena. Justo como no hay manera ahorita de ahorrar dinero en ningún instrumento o sea, las tasas de interés son ridículas. Entonces, creo que por lo menos no hay que tener 0 bitcoins. Hay que salir de 0, ¿no? No es una cosa para ir a especular o sea, pues, si vas a especular puedes perder dinero como siempre, ¿no? Pero no estar nada expuesto ya me parece hasta casi irresponsable, ¿no? Como, bueno, pues, o sea, por lo menos es que si sí era algo, tienes que estar expuesto. claro. No, y tú lo dices porque tú tienes en tu portafolio Bitcoin. Entonces me parece que está bien, pues porque, o sea, digamos, si tú recomiendas a la gente que usen Bitcoin para almacenar valor, sabes, tú te estás también exponiendo, ¿no? O sea, no lo estás diciendo solo por hablar. Bueno, David, estupendo. Y bueno, siempre eres bienvenido acá. Pero muchísimas gracias y Bueno, un saludo y mucho éxito. eh,